Desde el principio estuve segura de que debía dejar de tomar la medicación. Ya no quería eso. Cuando fui al médico, me sugirió aumentar la dosis, pero inmediatamente me negué. No, quiero dejar esto. Excepto que no encontré apoyo en ninguna parte. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable. Una sensación de calidez y consuelo me envolvió, como si un amor profundo estuviera allí, a mi alrededor, calmándome. Nunca he sido un gran creyente en la vida después de la muerte, pero en ese momento algo sobrenatural estaba en el aire. Fue extraño, casi aterrador. Sabía que estaba sufriendo, que había cometido un grave error, que había tomado malas decisiones. Y de alguna manera sentí que no habría descanso. Como dicen, el precio del error es la muerte. Y ahí estaba yo, intentando entenderlo todo. Estaba acostada sobre una mesa, inmóvil, con un dolor insoportable. Sobre mí, una criatura monstruosa, gigantesca, de un rojo intenso, casi imposible de describir. Solo recuerdo el enorme tamaño y la voz demoníaca que decía, huelo sangre. Y entonces, de la forma más aterradora imaginable, esa cosa empezó a desgarrarme el pecho, desgarrando mi corazón. Sentí cada corte, cada dolor. Pero eso no fue lo peor. Bienvenido a Tocando el Más Allá. Hoy escucharemos a Kiria, quien recibió un llamado divino para compartir su mensaje. Quiere que todos sepan que el infierno existe, ya que ha estado allí 2 veces y ha tenido varias visiones. No te pierdas tu historia. Bienvenido, Kiria. No crecí en un ambiente religioso. Fui a la iglesia algunas veces con mi abuela, pero no era algo constante en mi casa. No era parte de la rutina. Sin embargo, a los 16 años me bauticé. Fui a la iglesia y pensé, hagamos esto. Sabía que Dios existía, pero no estaba seguro de que Dios era. Todavía estaba descubriendo todo, viviendo sin preocuparme demasiado por la religión, siguiendo el fluir de la vida. Iré directo al grano, porque es importante. Cuando era adolescente tuve mi primer ataque de pánico. No tenía idea de qué era. Me llevaron a urgencias y apareció mi médico de cabecera preguntándome si quería esto o aquello. Yo era joven, sabía de qué estaba hablando, pero realmente no lo entendía. Habiendo tenido malas experiencias antes, le respondí que prefería evitarlo. Conocía los efectos, me gustaba la sensación, pero no quería seguir ese camino. Parecía una solución fácil, pero hoy veo que fue un error. En ese momento yo estaba atravesando cambios, con ataques de ansiedad y ataques de pánico. No pensé que la medicación fuera la respuesta, pero era nueva, mi familia no lo entendía y terminé cediendo. Empecé a tomar las pastillas y pronto me di cuenta de que estaban alterando mi mente. Sin ellos, sentía que ya no era yo mismo, que no podía funcionar en la sociedad. No podría ser una persona normal. La situación empeoró tanto que decidí que tenía que parar, y ahí fue cuando empezó todo. Era un fin de semana y no tenía más pastillas. Yo estaba en el suelo, llorando, sintiendo el peso de la dependencia física que esas drogas creaban. Mi cuerpo no podría soportarlo sin ellos. Incluso me corté en el baño y todavía tengo las cicatrices hasta el día de hoy. No se ve mucho, pero escribí AMOR en mi brazo, como si eso pudiera salvarme. Recuerdo estar tirado en el suelo del baño un sábado, sin poder hablar con el médico hasta el lunes. Lo único que pude hacer fue lastimarme y el diablo ya me había agarrado antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando. Cuando finalmente llegó el lunes reafirmé mi decisión, quería dejar de tomar el medicamento. El médico insistió en aumentar la dosis, pero dije que no. No encontré ayuda en ninguna parte. Después de recibir la receta, pensé, tendré que hacerla yo mismo. Entonces aprendí a reducir la dosis poco a poco, cortando las pastillas y reduciendo la cantidad. Fue un proceso difícil, sin supervisión médica. Vomité, tuve temblores, todo mi cuerpo se sentía fuera de control, con espasmos y sensaciones extrañas. Pero hubo un momento que nunca olvidaré. Estaba llorando, tocando la guitarra, cuando sentí algo diferente. Una presencia amorosa me envolvió, una calidez reconfortante, algo que no puedo explicar. No vi nada, pero lo sentí. No sé si fue Jesús o algo así, pero estaba ahí. En ese momento, en medio de la abstinencia, con mi cuerpo fuera de control, sola, sin el apoyo de mi familia,
Las lágrimas corrían y solo podía sentir ese amor. Era como si algo más grande me dijera que no todo estaba perdido. Curiosamente, recientemente alguien irrumpió en mi cuarto de almacenamiento y robó mi computadora portátil, donde guardaba todos los registros de mis experimentos. El diablo sabía lo que pretendía hacer, porque estaba organizando todo para compartir. Sucedió hace años, pero el sentimiento de ese momento todavía está vivo en mí. Incluso sin los documentos, el recuerdo permanece. Solía escribir todo, desde los días que reduje mi medicación hasta cómo me sentía. Tenía todo guardado, pensando que estaba seguro, pero desapareció. Durante años guardé esas notas sin mostrárselas a nadie, porque sabía que no me creerían. ¿Quién creería algo así? Sentí amor, pero ¿a quién le importaría? Era real y lloré al sentir esa presencia. En ese momento, mientras escribía sobre lo que estaba viviendo, estaba seguro, sé a dónde iré cuando muera. Realmente no creía en la vida después de la muerte, pero después de eso algo cambió. Sentí que había más, que no podía serlo todo. Tengo un diario aquí, donde registré cada detalle de mi lucha por dejar la medicación. Anoté los días, las dosis que corté, cómo me sentía. Todo fue por mi cuenta, sin supervisión médica. Cuando finalmente pude recuperarme lo suficiente como para regresar a la sociedad, pensé, necesito un trabajo. No tenía dinero, necesitaba hacer algo con mi vida. Fue entonces cuando mi hermano me habló de un amigo que trabajaba en una guardería. Si necesitas trabajo, puedes ir allí. Nunca había pensado en trabajar con niños, pero acepté. Así empezó todo. Y cerró la puerta. Mi respiración era rápida, como si hubiera corrido un maratón. La miré por el espejo retrovisor, todavía parada ahí, mirándome con esa expresión de quien no entiende nada. Y yo tampoco lo entendí. ¿Cómo explicar lo que acababa de pasar? ¿Cómo expresar con palabras ese terror que no era solo miedo, sino una certeza absoluta de que algo andaba profundamente mal? Subí a mi auto y encendí el motor, pero no me moví. Me quedé allí, quieta, tratando de organizar mis pensamientos. Era como si mi cerebro se hubiera dividido en dos partes, una que seguía pegada a esa mesa, sintiendo el peso del monstruo encima de mí, y otra que intentaba desesperadamente aferrarse a la realidad. Esto no es real, me repetía a mí mismo una y otra vez. Esto no puede ser real. Pero el dolor en el pecho era real. La sensación de que me habían arrancado algo y reemplazado de alguna manera era real. De repente recordé las palabras que mi hermano solía decir cuando yo estaba en el fondo de la medicación. No estás solo en esto, hombre. Pero tienes que aferrarte a algo. En ese momento no me importó. Ahora, sin embargo, resonaron en mi cabeza como una advertencia. Necesitaba aferrarme a algo. Cualquier cosa. Apagué el auto y regresé a la guardería. Las luces estaban apagadas, pero la luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando los juguetes esparcidos por el suelo y los dibujos en las paredes. Fui al cuarto de los bebés, donde empezó todo. Las pegatinas de los monos seguían ahí, cayendo en ese abismo imaginario. Pero esta vez no sentí miedo. Me sentí enojado. Enojo conmigo mismo por dejar que llegara tan lejos. Rabia por aceptar ese porro, por ponerme en una situación que no sabía ni cómo describir. Cogí mi móvil y llamé a mi hermano. Respondió al tercer timbrazo, con voz somnolienta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? No sabía por dónde empezar. Necesito que vengas a buscarme, fue todo lo que pude decir. No hizo preguntas. Él simplemente respondió, me voy. Mientras esperaba, me senté en el suelo de la guardería, apoyado contra la pared. Los niños dormían en sus cunas, ajenos a todo. Los miré, tratando de calmarme. Confían en mí, pensé. Ni siquiera saben lo que está pasando, pero confían. Y de repente todo tuvo sentido. Fue como si se hubiera encendido una pequeña luz en medio de la oscuridad. Si tenía una responsabilidad para con esos niños, ¿por qué no podría tenerla conmigo mismo? Cuando llegó mi hermano, yo ya me había levantado. No te dije todo de inmediato. Solo dije que había pasado por algo extraño y que necesitaba algo de tiempo. Me llevó a casa en silencio, como si entendiera que no estaba lista para hablar.
Y, en cierto modo, realmente lo entendió. Después de todo, él me había visto en mi peor momento. Durante los días siguientes, evité a la niña de la guardería. No volví a fumar. No bebí. No hice nada que pudiera devolverme esa sensación de estar fuera de mi propio cuerpo. Y poco a poco, las cosas empezaron a encajar. No en el sentido de que tuviera todas las respuestas, sino en el sentido de que había dejado de huir de ellas. Empecé a leer más, buscando explicaciones que tuvieran sentido para mí. No solo por lo que había pasado esa noche, sino por todo lo que me había llevado allí. Una cosa sabía, no había sido solo una mala euforia. No era solo marihuana. Era algo más grande, algo que todavía no podía nombrar. Pero por primera vez en mucho tiempo ya no huía. Estaba tratando de entender. Y tal vez ese fue un comienzo. Y comencé a escribir en mi celular, tratando de registrar lo que estaba pasando lo más claramente posible. Era como si, poniendo palabras en el papel, o más bien, en la pantalla, pudiera encontrar algún sentido a lo que no tenía sentido. Pero la verdad es que por más que intenté describirlo, las palabras siempre me parecieron pequeñas. ¿Cómo explicar algo que no encaja en ninguna lógica? ¿Cómo traducir en frases un momento en el que el tiempo se doblaba, en el que cuerpo y mente parecían pertenecer a dimensiones diferentes? Ya no tengo esas notas. Con el tiempo terminé borrando todo, como si ese archivo fuera un peso que ya no quería cargar. Pero recuerdo bien lo que escribí, descripciones vagas, frases entrecortadas, intentos desesperados de capturar lo que no se podía capturar. Y, en medio de todo, ella, la mujer en el auto, tratando de llamar mi atención, bajando la ventanilla y haciendo gestos. Miré hacia otro lado. No por miedo a lo que pudiera decir, sino por miedo a lo que podría pasar si miraba. Era como si ese simple acto pudiera arrastrarme de regreso a donde no quería estar. El trayecto hasta su coche pareció durar una eternidad, aunque probablemente no fueron más de 5 o 10 minutos. Cuando finalmente logré salir, fue como si el mundo que me rodeaba se hubiera convertido en un lugar extraño y hostil. Estaba entrando y saliendo de mi propio coche, sin rumbo fijo, sin saber qué hacer. ¿Debería irme a casa? ¿En algún lugar seguro? ¿Pero dónde estaba seguro cuando la mente misma parecía territorio ocupado? En ese momento no entendí lo que me estaba pasando. No era solo malestar, no era solo paranoia. Era como si algo me estuviera destrozando por dentro, como si mi espíritu estuviera siendo arrancado de mi cuerpo, arrancado por la fuerza. Y al mismo tiempo sentí que me observaban. No de forma habitual, como cuando alguien te mira por la calle. Era algo más profundo, más invasivo. Como si cada par de ojos que se cruzaron conmigo supieran exactamente lo que estaba experimentando. Recuerdo a un hombre paseando a su perro. Se detuvo, se volvió hacia mí y me miró fijamente. El perro hizo lo mismo. No fue una mirada casual. Era como si los dos hubieran sido programados para encontrarme. Sentí un escalofrío. No era miedo al hombre, sino a lo que representaba esa mirada, la sensación de que no estaba sola, de que algo, o alguien me acompañaba, me vigilaba. Salí de allí sin pensar. Conduje imprudentemente, casi choco contra otro auto, pero logré llegar a la casa de mi prima. No hizo ninguna pregunta, simplemente me dejó entrar. Sin embargo, en el camino, cada semáforo en rojo era un suplicio. Fue como si, cuando me detuviera, me arrancaran de mi cuerpo y me arrojaran de nuevo a esa mesa, a ese ser que me abrió el pecho y me arrancó el corazón una y otra vez. No fue dolor físico. Fue peor. Era como si me estuvieran drenando la esencia, como si me estuvieran desarmando pieza por pieza. Y luego, cuando el semáforo se puso verde, fue como si le hubieran dado permiso para regresar. Ahora puedes conducir, era lo que parecía decir. No lo entendí, pero sabía que necesitaba seguir adelante. Sin importar lo que estuviera pasando, tenía que llegar a la casa de mi prima. Y cuando finalmente llegué, me tiré en la cama, aliviado de estar de regreso en esa realidad, o al menos en la versión que podía reconocer. Pero incluso allí, en la seguridad de su hogar, las cosas no parecían normales. Todo estaba distorsionado, como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal empañado. Los colores, los sonidos, incluso la gente, nada tenía la textura de la realidad que conocía.
Era como si mi cerebro hubiera sido reprogramado para ver el mundo de otra manera. No sé si fue el efecto de la abstinencia de las benzodiazepinas, si fue el trauma de esa noche o si fue algo más profundo, algo que todavía no podía nombrar. Esa sensación de que me arrancaron el corazón, de estar atrapada en un ciclo interminable de dolor y retorno, me persiguió durante días. Con el tiempo, los detalles se fueron desvaneciendo, como ocurre con los recuerdos muy intensos. Pero el miedo, la confusión, la certeza de que había experimentado algo real, aunque inexplicable, nunca me abandonaron. Había escrito todo en mi computadora portátil, con la esperanza de que algún día esas notas me ayudaran a comprender. Pero me robaron la computadora y con ella se fueron las pruebas concretas de lo que había pasado. Después de eso ya no fui el mismo. Todavía estaba luchando con los efectos de la medicación y la gente a mi alrededor se dio cuenta. Un colega de trabajo, con quien solía hablar después del trabajo, me preguntó: «¿Has estado actuando extraño desde ese día que estábamos en el auto?» «¿Qué pasó?» No supe cómo responder. ¿Cómo puedo explicar algo que ni yo mismo entendí? En ese momento no pensé en religión, no pensé en Dios ni en el diablo. Pero sabía, con absoluta certeza, que el lugar en el que había estado era un infierno. No en un sentido religioso, no como un lugar de fuego y azufre, sino como un espacio de puro tormento, de dolor inexplicable. Eso no me llevó a buscar respuestas en la fe. Al contrario, traté de enterrar la experiencia en el fondo de mi mente, como si al no hablar de ella pudiera fingir que nunca había sucedido. Guardé todo en un archivo en la computadora, o mejor dicho, lo guardé en la memoria, porque algunas cosas no se pueden borrar. Y seguí adelante. Fue en ese momento que comencé a cuestionarme quién era realmente. Hasta entonces, había vivido siguiendo lo que los demás esperaban de mí, reprimiendo partes de mí por miedo al juicio. Pero después de eso, algo dentro de mí cambió. Si había pasado por algo tan extremo, tan fuera de lo común, ¿por qué seguir limitándome? ¿Por qué no vivir como quería? Así fue como comencé a explorar mi sexualidad. No fue una rebelión, no fue una fase. Fue darme cuenta de que si lo que importa es el amor entre dos personas, ¿por qué debería avergonzarme de ello? En aquella época aún no estaba tan extendido el discurso de que amor es amor, pero ya lo sentía en la piel. Y, en cierto modo, esa experiencia sobrenatural me liberó. Si hubiera sobrevivido a eso, ¿por qué no podía vivir la vida que quería? También fue en esta época cuando me acerqué al mundo espiritual, pero no de la manera tradicional. Empecé a interesarme por los cristales, por la meditación, por los rituales de luna llena. Me llamaba espiritual, creía que todas las religiones conducían al mismo Dios, que lo importante era la conexión con algo más grande. Pero con el tiempo me di cuenta de que nada de eso me estaba cambiando realmente. Todavía estaba destrozada, todavía estaba perdida, todavía estaba buscando algo para llenar ese vacío. Y entonces, un día me encontré pensando: Jesús existió. Yo lo creo. No fue una creencia religiosa, no fue una conversión. Fue solo una observación, un hecho que no podía negar. Pero, al mismo tiempo, no sabía casi nada acerca de él. Solo lo que había oído en conversaciones, en frases sueltas. Y de alguna manera, aún sin entenderlo, lo mantuve en el fondo de mi mente, como una posibilidad lejana. Ese amor que había sentido antes de la experiencia, esa calidez, esa sensación de ser abrazado por algo más grande, había desaparecido. Con el tiempo, incluso su memoria se desvaneció. Lo que quedó fue un vacío, una ira difusa, una sensación de que nada tenía sentido. Y fue en ese vacío donde comencé a perderme en otras cosas, en los rituales, en la magia, en intentos desesperados por controlar lo que no se podía controlar. Traté de manifestar mi vida de todas las formas posibles, pero nada funcionó. Recuerdo algunas veces que visité cristalerías, aquellas que también ofrecían servicios de clarividentes y mediums. Siempre terminé hablando con ellos, a veces incluso gratis. ¿Por qué no? Pensé, sin darme cuenta, que me estaba exponiendo a influencias que no entendía. Después de eso sucedieron muchas cosas extrañas, pero los detalles se confunden en la memoria. Una de estas experiencias, sin embargo, quedó clara: se trataba de una visión inducida por las drogas. Estaba con un amigo, fumando como en los viejos tiempos, cuando fuimos a una gasolinera a comprar algo que hoy está prohibido,
pero que en ese momento se vendía libremente. La llamaron lechuga del diablo, con una ridícula advertencia de que no era para consumo, como si alguien fuera a creerlo. Lo mezclamos con marihuana y de repente mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que iba a explotar. Nunca antes había sentido eso. Entonces, de repente, me encontré en el espacio. No fue aterrador. Era como si alguien me hubiera sacado de mi cuerpo, pero sin sacarme del todo. Todavía estaba de pie, hablando con mi amigo, describiendo lo que vi, no la habitación en la que estábamos, sino lo que había más allá. Y lo que vi nunca lo olvidé. Incluso intenté dibujarlo más tarde, eran manos, como si fueran las manos de un creador, sosteniendo la Tierra. El planeta no tenía color, era solo una esfera, pero estaba cubierto de patrones geométricos, líneas que conectaban puntos como estrellas, tejiendo una red invisible sobre todo. El mensaje era claro, todo estaba interconectado. Cada acción, cada elección, afectaba a alguien en algún lugar, de una forma u otra. No importaba si era bueno o malo, el impacto estaba ahí. Y allí, con el corazón acelerado y la mente flotando entre dos mundos, lo entendí sin miedo. Solo aceptación. Hasta que volví. De repente, estaba de vuelta en la habitación, con el pecho todavía acelerado y la sensación de que algo había salido terriblemente mal. Era esa sustancia, por supuesto. Sabía que no debería haberlo usado, pero en ese momento no lo pensé dos veces. Entonces, cuando se lo conté a la gente, algunos se rieron, otros dudaron. Pero vi lo que vi. La Tierra era redonda y había algo o alguien guiándolo todo con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No fue una opinión. Era un traje del que había sido testigo. Con el tiempo, otras experiencias se mezclaron con la memoria, pero esta permaneció. No sé si fue por las drogas, los síndromes de abstinencia o si, de alguna manera, algo más grande quería que viera eso. Quizás fue una señal, una preparación para lo que estaba por venir. Porque el año pasado fui un desastre. La depresión me consumió. Odiaba todo, el mundo, la gente, a mí mismo. Siempre me sentí fuera de lugar, como si no perteneciera a ningún lado. No era solo soledad, era la sensación de ser un extraño en este planeta, como si hubiera nacido en el lugar equivocado. Y lo peor fue notar el mal que me rodeaba, antes incluso de saber cómo nombrarlo. Trabajé en residencias de ancianos, en lugares tóxicos, donde vi abusos contra los residentes y donde, cuando intenté denunciarlo, me castigaron. Como si el problema fuera quien hace lo correcto, no quien hace lo incorrecto. Empresas codiciosas, gente cruel, un sistema que protege a los culpables y castiga a los inocentes. Me despidieron por defender a una persona mayor. Fui traicionado por aquel a quien juré lealtad. Y lealtad, para mí, no es una palabra vacía, es compromiso, es honor. ¿Pero cuántas veces me han defraudado? ¿Cuántas veces me han lastimado? La ira creció dentro de mí. No era solo tristeza, era un odio profundo, un deseo de justicia que rayaba en la venganza. Incluso pensé en acabar con todo, pero había una cosa que me detenía, el miedo al infierno. No era amor, no era esperanza, no era familia. Era el terror del castigo eterno. Y en mis momentos más oscuros me dije a mí mismo, si alguna vez hago esto, no lo haré solo. Me llevaré conmigo a quien lo merezca. Fue en este punto que llegué al 2024. No quería nada más. No le vi ningún sentido a nada. Hasta, de mi parte. No era solo una cuestión de salir de esa rutina asfixiante en los hogares de ancianos. Era la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, que me sacara de ese pozo. Entonces decidí trabajar en un pabellón psiquiátrico. Pero eso no me sirvió de nada. Me lastimé allí, no por culpa de un paciente, sino porque el lugar estaba en ruinas. Terminé cayendo y lastimándome la cadera. Y la cosa no quedó ahí, el dolor se acumuló. Mi espalda, que según los médicos estaba relativamente bien, empezó a traicionarme. La cadera ahora tenía una lesión relacionada con el trabajo, o algo así, con un nombre que ni siquiera podía pronunciar correctamente. El tobillo tampoco se escapó. Todo esto por trabajar en el sector salud. Y pensé, solo quería cuidar a la gente, amarla. ¿Por qué me castigan así? Fue entonces cuando me di cuenta de que mi plan había sido estúpido.
Decidí irme, no sin antes dejar mi huella. Incluso antes de dejar mi trabajo, sentí como si algo dentro de mí ya se hubiera roto, como si alguien supiera que estaba a punto de explotar. Estaba harto. Ya no me importaba. ¿Para qué tenía que vivir? Me senté en silencio, escuchando los ruidos de la casa, pensando en lo cruel que es este planeta. No entraré en detalles, pero basta decir que si te gusta esto, algo anda mal contigo. Recuerdo pasar días enteros en la cama, sin querer levantarme. Pero cuando finalmente lo hizo, fingió que todo era normal. Antes de saber qué era la gula, ya la estaba practicando. Comía azúcar todo el tiempo, a pesar de que estaba en un proceso de pérdida de peso. Entonces ayuné para compensar las calorías. La comida se convirtió en una obsesión. Pensé, no puedo volver a tomar pastillas. He pasado por eso. Fue horrible. Incluso tenía algunos medicamentos de una antigua cirugía, pero los tiré todos. Por mucho que odiara la vida, por mucho que odiara lo que sentía, no podía adormecerme con pastillas. Pero la comida estaba por todas partes. Fue genial. Ella no fue demonizada. Entonces comí sin parar. Luego ayunó. Recuerdo haber ayunado durante 140 horas, todo agua. Y mientras escribía mis notas en mi teléfono, siempre registraba cómo me sentía en cada etapa. Escribí algo que me sorprendió: este ayuno está empezando a parecer más espiritual que cualquier otra cosa. Sé que quería perder unos kilos, compensar los excesos, pero esto se está convirtiendo en algo más grande. Era marzo del año pasado, o tal vez un poco antes. No lo recuerdo exactamente. Pero fue el comienzo de todo. Durante los días siguientes, comencé a ser atacado, una guerra espiritual que ni siquiera sabía que existía. Cada vez que me iba a dormir sentía que algo tiraba de mí, me arañaba, me arrancaba las mantas. ¿Lo que está sucediendo?, pensé. En ese momento, todavía estaba inmersa en las ideas de la nueva era, las teorías sobre la energía y los ciclos. Debe ser mi mente, me dije. Estoy exagerando. Pero en el fondo tenía miedo. Miedo a dormir. Me quedaría despierto hasta que no pudiera más, hasta que el cansancio me venciera. Mi corazón estaba acelerado. Corrí al médico, pero las pruebas de rutina, un simple electrocardiograma, no arrojaron nada. Todo fue normal, dijeron. Pero sabía que no lo era. Las noches eran una pesadilla. Una oscuridad densa y palpable me envolvió. En uno de esos momentos, estaba recostada en mi habitación, con todo apagado, cuando sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Era como si estuviera muriendo. Una sensación de terror absoluto. De repente ya no estaba allí. No fue un sueño. Fue una visión. Un lugar que no era ni la tierra ni el cielo. Era un vacío negro, pero con una presencia, una oscuridad que se podía sentir, un olor a azufre que quemaba las fosas nasales. Y entonces, como en una caricatura, unos ojos rojos empezaron a aparecer en la oscuridad. Excepto que no eran ojos de dibujos animados. Eran reales. Estaba encogido de miedo, aterrorizado, cuando una voz demoníaca resonó: huelo sangre. La voz más aterradora que he oído jamás. Empecé a correr sin saber hacia dónde, porque solo había oscuridad. Los ojos rojos me persiguieron. Estaba aterrorizado. Y entonces, sin pensar, grité: Jesús. Fue como si un trueno saliera de mi garganta. El nombre sacudió todo ese lugar. Todo desapareció. Volví en sí, de vuelta a mi cuerpo, llorando, temblando, aterrorizada. Y fue entonces cuando todo tuvo sentido. Antes no entendía la Biblia. Leí extractos, pero no entendí. Pero en ese momento, cuando él me sacó de ese lugar, lo supe. No había ningún poder en ese nombre. Ninguno. Y todo encajó. Al día siguiente salí de casa como si fuera una persona nueva. Empecé a investigar, a leer la Biblia, a estudiar. Cada palabra tenía sentido. Cosas que antes parecían confusas ahora estaban claras. Fue como si me hubieran arrancado un velo de los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que ya no estaba sola. Me arrepiento de todo.
de cada cosa que hice, de cada pensamiento que tuve, de vivir sin perdón, de vivir con odio. No importaba si tenía razón o no, todavía vivía así. Porque lo que quería hacer, como quería reaccionar ante la injusticia o ver a otras personas siendo maltratadas, era quitarle la vida a alguien. Casi como si al eliminar a esa persona estuviera haciendo justicia. Si me deshago de ellos, nunca más harán daño a nadie, fue lo que pensé. Pero luego me di cuenta, si hacía eso, ellos nunca tendrían la oportunidad de arrepentirse, de ser perdonados. Tenía que haber otra manera. Y luego, cuando dejé ese lugar, Jesús me perdonó. Me abrió los ojos. Me quitó el velo que me cegaba. Estaba sumergido en el engaño, en el esoterismo, poniendo mi fe en los cristales, en mí mismo, en mi propia sabiduría humana. Pero de repente, todo lo que había vivido empezó a tener sentido. Era agosto del año pasado. Recuerdo hojear mis viejos diarios y releer notas de experiencias extrañas que tuve. En un momento, incluso pensé que no era real, que era un extraterrestre o algo así. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no encajo en este mundo? Sentí que algo estaba fuera de lugar. Pero ahora lo entiendo, no soy de este mundo. Cuando estaba en medio de ese lío no lo sabía, pero hoy lo veo claro. Las personas que son de este mundo solo quieren lo que el mundo ofrece, fama, vanidad, cosas materiales. Nada de eso me atrajo nunca. Por eso siempre me sentí excluido, fuera de lugar. Porque mi lugar nunca estuvo aquí. En agosto del año pasado revisé mis diarios y reviví cada experiencia extraña que tuve. Y todo empezó a encajar. Lo último que leí fue un pasaje en el que, en algún momento de los últimos años, no recuerdo exactamente cuándo, tuve una visión de juicio. Estaba frente a un púlpito enorme y sobre él había un libro abierto. Esa experiencia fue más intensa que cualquier otra que haya tenido. No sé en qué año escribí esto. Si todavía tuviera mi computadora portátil, podría haber podido determinar la fecha, pero me robaron todas mis cosas. Lo que recuerdo es que no había drogas, ni alcohol, nada de eso de por medio. Quizás fue durante una crisis de abstinencia de benzodiazepinas, no lo sé. Pero lo que quedó grabado fue ese púlpito, ese libro y la sensación de que estaba siendo juzgado. Me sentí muerto. Como si ese fuera el final. Y pidió perdón. Fue aterrador, más real que cualquier cosa que haya experimentado jamás. Más real que esta conversación ahora. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que, durante mucho tiempo, tuve miedo de dormir debido a las experiencias sobrenaturales que tuve, fenómenos que vi, sentí y presencié. Cuando el Señor rasgó el velo de mis ojos y comencé a investigar todo lo que había pasado, conectando cada experiencia con las Escrituras, todo tuvo sentido. Intenté hablar con mi familia porque estaba aterrorizada por su salvación. Si el Señor me mostrara el estado de mi alma a mí, que me creía justo, ¿cómo sería con ellos? Cuidé a ancianos, ayudé a extraños, di dinero a la gente en la calle. Pensé que era una buena persona. Pero el perdón que no di, los pecados que cargaba, la ira que albergaba, todo eso oscureció mi alma. Si hubiera muerto en ese estado, mi destino habría sido el infierno. Un fuego eterno. Porque en aquel entonces tenía pesadillas. Soñé que caía en un pozo sin fin, con niveles y más niveles, y en cada uno de ellos había personas transformadas en zombis. Soñaba con desastres, con cosas horribles sucediendo todo el tiempo. Pero hoy ya no tengo esas pesadillas. A veces incluso me río cuando algo del pasado intenta asustarme. Si se acerca un espíritu de miedo, lo reprendo. Ya no tengo miedo de estas cosas. Antes me aterrorizaba incluso encender las luces por la noche. Ahora no tengo miedo de lo que ya está condenado a la destrucción. Todavía tengo sueños extraños, pero ya no son como antes. Me quitó las pesadillas. Le quitó todo ese peso. Entre la experiencia del infierno, con el corazón arrancado repetidamente, entre ver la tierra y cómo todo está conectado, entre estar frente a ese enorme púlpito con el libro abierto, pidiendo perdón, y todas las otras cosas que he experimentado, como esa calidez de amor que sentí en momentos de crisis, todo esto es parte de mi pasado. Siento que me han llevado a hablar de esto porque muchas personas reprimen sus testimonios, sus experiencias, por miedo a que no les crean. ¿Pero y qué?
Si Dios quiere poner esto delante de otras personas, como lo estoy haciendo yo ahora, habrá gente que lo dude. No me molesta. Yo también era una persona incrédula. Aunque viví esas experiencias, si alguien me hubiera dicho algo similar no lo habría creído. Así es con la fe, Dios abre los ojos a quien Él quiere. Me abrió los ojos. Me mostró misericordia. Me mostró gracia. Y de todas las personas, yo me identificaba como bisexual en ese momento. No me importaba con quién terminara. No me importó. Lo lamenté. Ya no tengo ese deseo. Ya sabes, el enemigo intenta regresar cada vez que me pasa algo. Pero, en última instancia, necesito perdonar, porque Él nos llama a amarnos unos a otros y a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Entonces si alguien me maltrata, claro, a veces la carne habla un poco más fuerte, pero al final yo oro por esas personas. Necesitamos orar por los que nos persiguen, por todo esto, porque sé lo que es caminar en la carne, odiando todo y queriendo que ese odio se pegue a los demás. Este es el trabajo del diablo, buscar matar y destruir. Si soy infeliz, quiero que los demás también lo sean. Entonces cuando reconozco esto en alguien y trata de transmitírmelo, pienso, veo su estado espiritual. Veo dónde estás. No estás en un buen lugar. Así que trato de orar por estas personas. Pero volviendo a las experiencias, es difícil de creer. No se puede explicar lo espiritual, ¿sabes? A veces me pregunto, ¿por qué tuve un testimonio de Jesús o del cielo? No sé. ¿Por qué pude ver oro, diamantes y flores que nunca había visto en la tierra? ¿Por qué tuve que pasar por tormentos y cosas así? No sé. Pero mi vida cambió por completo. Algunas cosas ya no las hago, otras ya no las entretengo, otras necesitaba eliminarlas, porque es real. Todo esto es real. Cuando mueres, o subes o bajas, o te vas. No hay término medio, no hay tibieza. Y por eso la gente me llama exagerado. ¿Cuál es la palabra otra vez? Hay una palabra que usan para los creyentes más rigurosos. Dicen que estoy haciendo demasiado. ¿Religioso? No, no es religioso. Empieza con ese, creo, pero me llaman así. Y yo respondo, no soy eso. Si hubieras visto lo que yo vi, tampoco querrías volver. Sé que todos luchamos. Vivimos con la carne y el espíritu en guerra dentro de nosotros. En algún momento tendremos que elegir, o nos entregamos a la carne o nos esforzamos por caminar en el espíritu. La gente piensa que estoy loco porque no veo porno en la televisión. Para mí, todo lo que hay en la televisión hoy es pornografía. Si has sido liberado de un espíritu de lujuria, no debes sentarte y mirar cosas como esta que ahora son tan glorificadas. Dicen que estoy exagerando. Pero no, no puedo volver a ese estilo de vida, a ese mundo, porque los creyentes que regresan son aquellos que nunca han experimentado un verdadero tormento. Si no habéis conocido el sufrimiento espiritual, no comprenderéis el miedo a regresar al mundo. Simplemente no lo hará. Es fácil sentirse cómodo cuando no has visto el panorama completo. Recuerdo estas experiencias claramente. Estoy agradecido de tener la oportunidad de hablar sobre ellos. Espero que alguien pueda identificarse o, tal vez, escuchar un testimonio del cielo, porque nadie quiere pasar por lo que yo pasé. Pero si esto ayuda a abrir los ojos a alguien, vale la pena. Para terminar, dejo una palabra para creyentes y no creyentes: sed fuertes. El mundo intentará derribarnos, pero el mundo no es nuestro amigo. Estudia la Biblia, lee la Biblia, arrepiéntete diariamente y confía en Jesucristo. Porque Él me salvó. Una vez fui incrédulo y mira dónde estoy ahora. Estoy recorriendo este camino angosto lo mejor que puedo. Voy a decir una oración por todos los que miran o escuchan. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por esta oportunidad de hablar sobre lo que me has mostrado en el Espíritu. Toca los corazones de quienes escuchan. Protégelos, bendícelos y muéstrales lo que me mostraste a mí, pero de una manera que ellos entiendan. Abre sus ojos a la Biblia, a la perversa realidad del mundo en el que vivimos. Su palabra dice que el Señor tiene planes para nosotros. A veces no sabemos exactamente cuáles son. A veces nos sentimos confundidos porque la vida parece ir en tantas direcciones.
Pero al final sabemos que el Señor es el autor de nuestras historias. Cuando ponemos nuestra confianza y fe en Él, todo encaja. Papá, muchas gracias. Amén. En el nombre de Jesús, amén.